Llevan 100 años peleando y ninguno de los dos recuerda por qué empezó. Lo que muchos vieron en Little Garden fue un arco de relleno, dos gigantes peleando en una isla que nadie recuerda muy bien, la típica aventura que puedes saltarte. Pero hay algo que Oda metió ahí que casi nadie notó, y una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Porque Little Garden no es un arco de relleno, es el momento en que One Piece te muestra lo que el mundo era antes de que alguien lo nombrara. Hoy vamos a ver por qué dos gigantes peleando en una isla olvidada contienen una de las ideas más antiguas que existe y por qué esa idea todavía importa. ¿Qué pasa cuando el mundo avanza y te deja atrás sin que sea tu culpa? Cuando llegamos a Little Garden, algo no cuadra. La isla parece diseñada para un mundo que ya no existe. Todo es demasiado grande, demasiado antiguo, como si alguien hubiera metido una foto en blanco y negro en un álbum a color. En medio de ese desajuste están Dory y Brogy, peleando como si el tiempo no hubiera pasado. ¿Has visto a alguien y sientes que viene de antes? Como tu abuelita que no cambió su forma de cocinar solo porque el mundo cambió. No está desactualizada, está anclada a otro tiempo. Y eso mismo es lo que sientes en esta isla. Porque Luffy no siente miedo al ver a tan enormes seres. Porque algo en él reconoce que lo antiguo no amenaza, antecede. No son monstruos, son memoria viva. Antes de la marina, antes del orden, antes de los mapas, estaban ellos. Como los Jotnar de los mitos nórdicos, gigantes que no son enemigos del mundo, son el mundo tomando forma. Es como si el caos, cuando decidió tomar cuerpo, eligiera a los gigantes. En la mitología nórdica, la profecía de la vidente describe el vacío antes de la creación y la existencia de Ymir. Los gigantes son anteriores a los dioses, y no es casualidad su aparición tan temprana en One Piece. Oda, como fan de esa mitología, conecta lo prehistórico con Dory y Brogy como la prueba de que el mundo de One Piece tuvo una infancia salvaje que aún respira. Pero si son lo más antiguo que existe en este mundo, ¿qué significa que todavía estén peleando? ¿Y si pelear no fuera sobre ganar, sino sobre seguir existiendo? En la mayoría de los animes, el combate es un medio. Alguien quiere poder, venganza o salvar a alguien. Pero en Little Garden podemos ver otro tipo de pelea. Se siente distinta, más antigua, como si fuera sagrado. En la profecía de la vidente se nos narra que los dioses saben que van a perder. Odín sabe que morirá en Ragnarok y aún así pelea. Esa es la lógica que Oda aplica a los gigantes. El combate no busca una victoria, busca afirmación. Es como ese músico que ensaya solo en su cuarto. No hay público, no hay likes, pero si suelta la guitarra, se desarma. ¿Entiendes? Hay cosas que haces no para lograr algo, sino para seguir siendo tú. Dory y Brogy no quieren nada de lo que solemos ver en esos animes. Ni tesoros, ni fama, ni justicia. Pelean para saber que siguen siendo ellos. ¿Cuándo fue la última vez que viste una pelea que se sintiera como un ritual? Mismo lugar, mismas reglas, mismo respeto. Cada golpe no hace avanzar la trama, lo que hace es sostener la identidad. En culturas antiguas, el guerrero sin guerra se borra, y justo por ello la pelea entre Brogy y Dory no se trata de perder o ganar, se trata de seguir siendo ellos mismos. No es violencia gratuita, es el lenguaje con el que se comunican, y por eso pesa, porque cada impacto dice sigo aquí. Y con ello ya no importa el por qué, importa no romper la promesa. Así que déjame preguntarte, ¿has seguido una promesa tanto tiempo que ya ni recuerdas por qué la hiciste, pero igual la cumples? Ese amigo con el que hablas todos los domingos, ya no tienen tanto en común, a veces hasta cuesta la conversación. Pero ahí están. ¿Por qué? ¿Por costumbre? ¿O porque en algún punto decidiste ser esa persona que no falla? Justamente eso es la pelea entre Dory y Brogy. Y no es absurdo, es lo más coherente que pueden hacer. Para los antiguos nórdicos, lo importante no es el motivo que encendió la chispa, sino la promesa que te obliga a mantener el fuego. En la saga de Enjal, los protagonistas siguen un código de venganza que todos reconocen como desproporcionado y aún así lo cumplen. Nadie cree que el ciclo sea sabio, pero nadie lo rompe, exactamente como este duelo. Dory y Brogy olvidaron el origen de su pelea, pero se niegan a romper el pacto. Y eso, lejos de debilitarlos, los define, porque en ese código lo que te construye no es el por qué empezaste, sino el por qué no te detuviste. Si descubres que la razón por la que llevas años haciendo algo era trivial, ¿paras? ¿O ya eres esa versión de ti que no se rinde? Ellos eligieron lo segundo. No sienten que estén atrapados, sienten que están siendo fieles. Y eso pesa más que cualquier lógica, porque aquí el fracaso no es perder la pelea, es abandonar la promesa. Por eso Dory y Brogy no solo pelean, también revelan que hay códigos que desde fuera parecen salvajes y con ello reconocen que no todo lo que te intimida es tu enemigo. A veces lo que parece monstruoso solo tiene reglas distintas a las tuyas. ¿Qué sentiste cuando los viste por primera vez? ¿Miedo o curiosidad?
Es normal, la serie quiere que entres como Nami. Alerta, desconfiado, listo para huir. ¿Te acuerdas de ese profesor durísimo que todos odiaban y que al final fue el único del que realmente aprendiste? Su monstruosidad no era maldad, era un código que tú no sabías leer. Aquí pasa lo mismo. Cuando los gigantes hablan, honra la palabra y sostienen reglas que no negocian. Y entonces entiendes que no estás frente a bestias, estás frente a un orden que no es el tuyo. En el folclore japonés existen los Oni, traducidos a occidente como demonios, pero son mucho más. Figuras de fuerza y castigo, capaces de bondad o crueldad según el contexto. No son malvados, son fuerza caótica que puede volverse destructiva. ¿Y si Dorry y Broggy son exactamente eso? Con esos personajes Oda no humaniza al monstruo, te obliga a admitir que lo monstruoso depende del punto de vista. Y con ello entendemos que hay presencias que no necesitan hablar para ocupar el espacio. A veces, solo con estar cambian todo. Piensa en ese maestro al que nadie interrumpe. No gritó, no puso reglas en el pizarrón, pero cuando entra al salón se ordena solo. ¿Te ha pasado algo así? En Little Garden ocurre algo similar. Cuando aparece Dorry, el encuadre se abre, los cuerpos se vuelven pequeños, la música respira distinto. Luffy no retrocede por miedo, pero sí se detiene. Nami calcula, Usopp traga saliva. Nadie necesita explicar nada. La escena ya cambió de escala emocional sin una sola línea de diálogo. En el folclore japonés hay figuras como Raijin y Fujin, que delimitan espacios sagrados solo con existir. No atacan, no corren, solo están. Y con eso basta para decirte, aquí las reglas son otras. Oda usa esta lógica como director invisible. Tamaño relativo, silencios, reacciones. El gigante no entra al espacio, lo reorganiza, pero también nos queda una pregunta. Si con solo estar ya dominan todo, ¿por qué Oda eligió hacerlos nobles y no amenazantes? La respuesta es un gran truco narrativo que ha usado Oda más de una vez. Crea personajes que primero te imponen respeto o miedo y luego te obliga a replantear todo lo que creías sobre ellos. Y si este video te está replanteando cómo ves a One Piece, suscríbete y deja tu like porque aquí no solo vemos escenas, las desciframos. Esta isla tiene un nombre muy tierno, no le queda para nada. Si el personaje más íntegro de todo el arco no fuera un héroe convencional, sino una criatura que se suponía que ibas a temer, piensa en los gigantes que ya conoces. Caos, destrucción, pasos que aplastan ciudades. ¿Entraste al Little Garden esperando eso? Claro, porque ese es el molde. Y entonces aparecen Dorry y Broggy y algo no encaja. Justo como ese perro que te ladra con todo y te pone tenso, pero el dueño te dice solo está emocionado. El problema no era la intención, era tu lectura. Oda hace algo bien tramposo, pero brillante. Toma al monstruo y lo convierte en brújula. No los hace tiernos, los hace coherentes. Y eso pesa más. Cuando los ves por primera vez, los lees como un obstáculo y terminas encontrando un ideal. ¿Te das cuenta de la genialidad? Que lo enorme, lo rudo, lo que parecía salvaje, sea lo más recto del lugar. Y esto Oda lo ha hecho una y otra vez. Rocinante, Jinbe, Katakuri, solo por nombrar algunos. El patrón es el mismo. Lo que parece amenazante termina siendo lo más íntegro. Y si lo que parecía ser salvaje resulta ser lo más recto, ¿no crees que te obliga a replantear qué significa realmente ser correcto? Porque si la integridad no grita ni se adorna, entonces tal vez siempre fue simple. Piensa en ese amigo al que le preguntas ¿tú qué harías? Y te responde sin rodeos, lo correcto. Sin análisis infinito, sin matices para evadir. ¿Te desespera o te tranquiliza? En Little Garden, Dorry y Broggy funcionan igual. Mientras Baroque Works construye castillos de engaño, los gigantes levantan 3 reglas y no las sueltan. ¿Te das cuenta de que no es falta de cerebro? Es exceso de certeza. ¿Notaste que los personajes más poderosos del arco son los que menos hablan y los más débiles moralmente son los que más explican? Dorry y Broggy no son simples porque sean ignorantes. Son simples porque ya resolvieron lo importante. Ellos no negocian principios y por eso se sienten casi como reliquias. No porque sean viejos, sino porque son raros. Son el tipo de personas que no te convencen con argumentos bien elaborados. Ellos te sostienen. Así que ahora la pregunta es para ti. ¿Cuánto tiempo pasas complicando decisiones que en el fondo ya sabes cómo resolver? El problema viene cuando dejas de negociar lo esencial. También bajas la guardia ante quien sí negocia todo. La certeza te vuelve firme, pero también predecible. Y alguien más puede leer eso como un mapa. Porque si no juegas sucio, ¿qué pasa cuando alguien convierte esa pureza en su jugada maestra? La trampa de Mr. 3 no dice nada nuevo sobre los villanos, dice todo sobre los gigantes. Ese político que habla de servir a la gente mientras se sirve a sí mismo no podría existir si sus votantes no creyeran en el servicio público. Parasita algo real para que su mentira funcione. En Little Garden pasa igual, pero en pasos bien definidos. Paso 1. Los gigantes confían en una batalla limpia. ¿Por qué funciona?
porque no contemplan la traición. Paso 2, alguien introduce una mentira. ¿Por qué entra? Porque ellos no entienden de eso. Paso 3, la trampa se cierra y se siente sucia. ¿Te das cuenta? No ves ejecutándose un plan brillante. Lo que ves es cómo se contamina algo limpio. Cuanto más rectos son Dory y Broggy, más torcido se vuelve Mr. 3 sin que tenga que explicarse. Es el mismo truco de los viejos relatos donde el embaucador vive de la buena fe ajena. No crea nada, se alimenta de lo que otros sostienen. Si los gigantes fueran cínicos, el plan no funcionaría. Es decir, la corrupción necesita virtud para existir. Y lo fascinante es que Oda no te sermonea, pone lado a lado dos formas de ser y deja que tú hagas el resto. Y es justo por eso que no hay nada más transformador que ver por primera vez en qué te quieres convertir. Imagina, llevas años diciendo que eres valiente, medio en broma, medio en serio, y de pronto frente a ti aparece la versión real de esa valentía que tanto anhelas. No en un libro, no en un tutorial, en vivo. ¿Te acuerdas de la primera vez que viste a alguien tocar un instrumento, resolver una ecuación o viste un corto cinematográfico y pensaste, yo quiero hacer esto? No sabías cómo, no tenías idea por dónde empezar, pero algo en tu pecho dijo, eso es. Con Usopp pasa lo mismo, nadie le exige nada, nadie le dice debería ser así. Él lo ve y ya no puede dejar de verlo. Su sueño deja de ser una fantasía bonita que repite para sobrevivir y se vuelve una imagen concreta que lo persigue. Ya no es un quiero ser valiente algún día. Es así se ve y está frente a mí. Y ahí es donde la historia da un gran giro. Cuando admiras de verdad, ya no puedes esconderte detrás de excusas. Oda no necesita discursos largos. Le basta la cara de Usopp. Ese segundo donde algo hace clic. ¿Has vivido que alguien sin enseñarte nada directamente te sube el estándar para siempre? Porque una vez que ves que es posible, ya no hay forma de no intentarlo. Y así, Little Garden es el primer latido de uno de los sueños más importantes de toda la serie. ¿Has visto algo y no lo entiendes del todo, pero no lo olvidas? Una escena, una frase, una sensación que se queda contigo como si supiera algo que tú todavía no. Eso es una semilla, no hace ruido, no exige atención, pero crece. En Little Garden crees que estás viendo un arco aislado, una aventura más, pero en realidad estás presenciando el momento en que algo se planta dentro de Usopp. No solo que le gusten los gigantes, es que sin darse cuenta, empieza a pertenecer a su mundo. Porque este no es un destino que se menciona, es un destino que se construye. Para la primera aparición de Elbaf tuvo que pasar más de una década. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es eso? Que un lugar exista antes de mostrarse solo porque alguien lo desea con suficiente intensidad. Este arco no paga su promesa, la lanza hacia el futuro. Hace que cada momento valga doble porque importa ahora y porque sabes que va a importar mañana. Y cuando finalmente llegue a ese lugar no será un mapa lo que te llevó ahí, será todo lo que empezó aquí. Little Garden no es donde Usopp conoció gigantes, es donde su destino encontró forma. Ahora sí, llega el momento de contestar algunos de los comentarios que han dejado en el video sobre el análisis de la tía Lidia. Así que veamos qué comentaron. Aldo comentó, el holocausto siempre ha dado historias llenas de dolor, llenas de decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre lo malo y lo bueno? ¿Cuál es el punto de apoyo de donde brincas a la maldad pura o la benevolencia? Ana Frank, Oscar Schindler, Agnes, todos ellos involucrados en esta paradoja. No la he visto, pero se ha robado mi atención. Ojalá la veas. La verdad sí dura bastante y es medio lenta, pero está muy interesante. Pensar que en tus directos hemos tocado esos temas existenciales, ¿hasta dónde aguantar? ¿Hasta dónde alzas la voz? Nicole, rayos, nos describes a todos. Pero sí existen personas que se levantan pensando a quién van a destruir hoy. Sí. Y sí, siempre veo los videos hasta el final y no he visto los cuentos, prometo ver todo lo que haya. ¡Yay! Ojalá lo veas y luego regreses a comentar. O en un directo lo podemos platicar. Jorge Luis Silva Cortés dice, deberíamos tener responsabilidad de nuestras decisiones, sean buenas o malas. No se puede llamar correcto a algo que está mal solo porque los demás lo hacen o nos obligan a hacer. Ni malo a algo que no haríamos en circunstancias normales para sobrevivir. Pero no nos dan otra opción. Sí, todo depende de muchos. Interesante el tema del video, la moralidad gris parece ser la norma hoy en día. Sí, depende de mucho contexto, porque no es lo mismo de dónde surge la decisión. Y para finalizar el día de hoy, Tony Alambres Star comentó, wow, nueva camisa, se ve que te gusta mucho la moda. Gracias. Y por supuesto agradecemos a nuestros miembros del canal que son nuestros fans, Aldo Martínez, Oscar86, Ander Tobón y Héctor Peralta. Muchas gracias a todos por estarnos apoyando y también a los superfans, Luis Rodríguez, Juan Sebastián Mijares, Javier Valencia, Esteban Tamayo, Spontaine, Don Nayele, Magoguma y Adolfo Campo. Muchas gracias por apoyarnos. Muchas gracias por todo lo que comentaron. La verdad es que esta serie sí es
sí está potente. Y o sea, es que es todo un dilema moral, pero yo creo que por eso es tan importante. O sea, la verdad, todo eso implica parte de la decisión. Por eso existen los juicios, ¿no? O sea, yo no me refiero a tú juzgando, ¿no? Sino a ya con abogados y todo, ¿no? Una cosa es la ley, otra cosa es saber defender algo con la ley. No sé si Andrés está viendo esto, pero tú eres abogado, tú podrías decir. Pero pues de eso va, ¿no? De saber mucho el contexto, ¿no? Aunque depende mucho de cómo defiendan. Qué loco. Pero siento que sí, por eso muchas decisiones es como pum, 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 ¿no? ¿No? Yo creo. Gracias por haberlo visto. La verdad es que sí es muy intrigante, interesante. Veamos cómo se resuelve todo en los testamentos, al menos en la serie. Yo quisiera leer el primer libro, la verdad sí me llama mucho la atención. Donai había comentado que era interesante, entonces sí lo quiero leer. Y pues nada, espero que este video les haya gustado. Ustedes saben que Jason es muy fan de One Piece, entonces a ver qué opinan ustedes. Entonces nos vemos el próximo. Espero que les haya gustado y no sé, nos seguimos viendo en los videos y en los directos. Bye.